equipo, pues empieza a ocurrir una conducción, pero como se empieza a calentar el aire dentro del equipo y este aire por la diferencia de temperaturas origina un movimiento, se forma un calentamiento de tipo convectivo. Nosotros, cuando hacemos nuestro estudio para ver que nuestro equipo sea precisamente capaz de destruir esos microorganismos, seguimos normalmente 4 pasos, ¿sí? El primero se trata de escoger el organismo. Y ya nos habían comentado que para nuestro caso vamos a escoger el peor de los casos y que decíamos que nuestro bioindicador iba a ser Bacillus steatochromophilos por ser el más resistente a las temperaturas. Entonces, para todos nuestros estudios vamos a escoger principalmente este organismo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo selecciono ese microorganismo y voy a ver a qué temperatura quiero hacer mi estudio. Les decía que ustedes van a ir a la industria, van a hacer mejoras en los procesos y pueden hacer una modificación de la temperatura a la cual estén laborando en su industria, con la finalidad de tener ahorros en cuanto a mano de obra, ocupación del equipo, capacidad de planta, etc. Una vez que ya fijaron el microorganismo y la temperatura a la cual van a trabajar, pues van a ver, de acuerdo a como habíamos visto, cuál va a ser la carga de ese microorganismo, qué cantidad de microorganismo voy a poner yo. Y decíamos en el interior del recipiente hermético, ¿sí? Que en nuestro caso va a ser una ampolletita que ya nos vende el proveedor de Bacillus steatochromophilos. Después de eso, bueno, pues ya someto mi estudio a diferentes tiempos. Voy a ir aumentando el tiempo para ver el efecto de la temperatura. Una vez que terminó ese ciclo, bueno, hago el recuento de sobrevivientes. Entonces, en 4 pasos muy sencillos, pues yo estoy realizando este estudio de termodestrucción. Habíamos escogido un microorganismo que esporulara, sí, porque es de los más difíciles de eliminar. Vamos a ver una diferencia entre lo que sería un estudio de distribución de calor y un estudio de penetración de calor. Cuando yo realizo un estudio de distribución de calor, ¿sí? Aquí hay que ser muy, muy específicos. Yo lo que voy a utilizar son termopares. Voy a quitar esta presentación para que nos ubiquemos en un equipo. Aquí tengo una autoclave a la cual le voy a realizar estos 2 estudios. Un estudio de distribución de calor y un estudio de penetración de calor. Nos dice, un estudio de distribución de calor es un estudio con la cámara vacía. Voy a tener la cámara completamente vacía. ¿Qué es lo que voy a poner para hacer ese estudio de distribución de calor? Pues yo tengo que poner sensores en diferentes puntos. Bueno, hoy en día ya no se utilizan estos ya son muy viejitos. Aquí todo este cablerío que ustedes ven era para poner sensores en diferentes puntos. Hoy en día pues ya no llevan cables, ya se transmite la señal sin cables. El caso es de que yo voy a poner sensores en diferentes puntos en mi equipo. Los voy a poner arriba, en medio, abajo, y los voy a poner al frente, en medio y atrás. O sea que yo voy a tomar
a tratar de cubrir todos los puntos posibles en mi autoclave. Obviamente, estos estudios de distribución de calor requieren que mis termómetros estén calibrados porque es un instrumento. Entonces yo, para este estudio de distribución de calor, lo que quiero es ver qué puntos del autoclave tardan más en alcanzar la temperatura. Se dice que yo voy a establecer o tratar de determinar el punto frío de mi autoclave, ¿sí? Pero realmente viene a ser el punto que tarda más tiempo en alcanzar la temperatura deseada. Yo tengo que ver cuántos termopares voy a ocupar, los parámetros de operación, a qué temperatura voy a estar trabajando, dónde los voy a colocar. Ya vimos que los coloco arriba, en medio y abajo, adelante, en medio y atrás, para tratar de ubicar todos los puntos. Como son termopares, son instrumentos, les digo, voy a verificar su calibración, voy a monitorear la temperatura en cada uno de estos puntos. Y pues obviamente para hacer esa calificación, pues yo debo de ver primero las etapas de diseño e instalación, ¿no? Cada uno de los termopares debe de ser calibrado. Aquí viene cómo se hace un estudio de calibración de termopares. Aquí tenemos del termopar 1 hasta el termopar 18. A cada termopar se somete a 3 diferentes temperaturas. A una baja, a una alta y a una intermedia. ¿Sí? Pensando que en este rango es en el que yo voy a estar trabajando mi autoclave. Si yo voy a trabajar un autoclave a 125 grados, 121, pues si yo tengo desde 60 hasta 140, quiere decir que la tengo cubierta, ¿no? Todo el rango de trabajo en la autoclave. Y de acuerdo al instrumento, nos dice que pueden tener una cierta variación permitida. Aquí vienen abajo estas condiciones. Y nos dice, por ejemplo, en este caso no debe de haber una desviación mayor a 0.5 grados Celsius. Y hacen la medición, por ejemplo, a 60 grados y me dice, yo ajusté a 60 y mi termopar me está registrando 60. No tuvo error. El termopar 2, 60.1. Y así voy viendo para cada uno de los termopares. Después ajusto a otra temperatura y veo el rango de variación, ¿sí? En cada uno de los termopares. Y así sucesivamente y con una temperatura intermedia. Con esto yo verifico que mis termopares, mis instrumentos de medición estén debidamente calibrados para tener lecturas confiables. ¿Cómo se ve en la gráfica? Pues yo tengo varios termopares, empiezo o subo la temperatura y estos termopares, aquí vienen muchas líneas de muchos colores para ver si están alcanzando la temperatura. Y voy a ver cuál es el termopar que tardó más tiempo en alcanzar la temperatura programada. Aquí, por ejemplo, la programamos a 121. Todos van a llegar indudablemente a los 121. Pero alguno de ellos será el que más se tarde en llegar. ¿Sí? Al que más se tarde en llegar, vamos a determinar nosotros que ese es el punto frío del autoclave, el punto que tarda más tiempo en alcanzar la temperatura. Después de que yo ya haya determinado ese punto más frío para alcanzar la temperatura, voy a hacer
mi estudio de penetración de calor. Ya vi que en todos los puntos del autoclave sí alcancé la temperatura. Ahora voy a hacer, ese fue para mi estudio de distribución de calor. Recuerden, distribución siempre es con la cámara vacía. Lo único que hay dentro de la cámara de mi autoclave son los termopares. Ahora voy a hacer un estudio de penetración de calor. Y me dice que este estudio de penetración de calor es con un patrón de carga. Andrés, ¿qué será ese patrón de carga? ¿Estás? Leonardo. Sí, profe, es que no se activaba mi micrófono. Ok, gracias. ¿Qué será ese patrón de carga con el que yo debo de hacer este estudio de penetración de calor? Esa vez sí lo desconozco, profe. Ok, Eric. Estaba pensando que era como algo conocido, como cuando utilizamos un patrón en algún experimento químico para que ya conocemos. Algo conocido. ¿Qué va a ser ese algo conocido que yo meta al autoclave? Por ejemplo, si yo en mi autoclave tengo que esterilizar, ¿cómo qué puedo esterilizar ahí en la industria farmacéutica? ¿Para qué se les ocurre que las ocupemos? ¿Utensilios como las cucharas? Puedo meter ¿Material de utensilios, vidrio? material de vidrio, ok. Piensen, a ver, el equipo de inyectables que va a fabricarnos unas ampolletas estériles. ¿Qué es lo que metería a su autoclave? Los envases. Puedo meter los envases. Ok. Acuérdense que ustedes inyectables, que todo lo que entra al área aséptica debe de entrar estéril. ¿Qué más meto al área aséptica? Nuestro principio activo, bueno, la formulación en general. A ver, su solución. Ustedes prepararon una solución. A ver, los de inyectables. ¿Cómo esterilizamos esa solución la clase pasada? O hace 2 clases, no me acuerdo. A través de filtración. A través de filtración. A ver, ¿y me recuerdas cómo verifiqué que mi filtro estuviera íntegro? Por una prueba de burbuja. Con una prueba de burbuja. ¿Y cuándo la hicieron? Antes y después de el proceso. Muy bien. Entonces, mi solución ya entró estéril gracias a que la filtré con una membrana .22 de acetato de celulosa. Hice su prueba. Ya entró esa solución. Está estéril dentro del área. ¿Qué más meto al área? A ver, imagínense que ustedes están trabajando ahí adentro. Por ahí me dijeron que los envases, o sea, las ampolletas y los frascos viales, pero ¿qué creen? Que las ampolletas y los frascos viales, aparte de esterilizarlos, los voy a despirogenizar. Entonces necesito algo más extremo que un autoclave. Ahí entra la cámara de despirogenización, algo así. A ver, ahorita. A ver, para que nos demos una idea. Primero. Yo, para establecer un patrón de carga, a ver si no me brinqué por acá. Imagínense que tengo que meter uniformes.
¿Creen que los uniformes tengan que entrar estériles? Sí. ¿Podrían esterilizarse por calor seco? Por calor seco, pues los desbarato, ¿no? El calor Ah, seco, ese sí es muy extremo. Los esterilizo en un autoclave. ¿Cómo es esto de que yo esterilizo los uniformes? Pues en una área séptica, yo tengo de un lado una puerta y del otro lado otra puerta, tiene doble puerta. ¿Sí? Entonces yo meto mis uniformes de este lado que no están estériles, corro un ciclo de esterilización, alguien adentro del área séptica los saca y los pone en el vestidor para que cuando yo entre, mi uniforme ya esté estéril, ahí me visto y hay una técnica de vestido para no contaminarlos, ¿no? Pero bueno, mis uniformes tuvieron que entrar estériles. Entonces, un patrón de carga, por ejemplo, para uniformes, me va a decir cómo voy a acomodar mis uniformes dentro de la autoclave. Hasta ahorita, hasta hoy, ustedes en los laboratorios siempre metemos todo revuelto en la autoclave. Nunca lo acomodamos. A veces metemos pipetas, cajas Petri, medios, todo revuelto. En la industria no podemos darnos ese lujo, porque yo voy a hacer un estudio para asegurar que precisamente todo lo que meta yo se va a esterilizar. Entonces, a ver, déjenme por acá. Yo siempre voy a elaborar patrones de carga. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto de elaborar patrones de carga? Será lo mismo que yo meta a esterilizar, fíjense ustedes, cuando meten en la autoclave ahí en el laboratorio. Nada más 6 cajitas a que yo meta 6 cajitas, unas pipetas, unos matraces, todo la autoclave súper atiborrada de material. ¿Creen que el calor se distribuya de la misma manera? Sí. Si nosotros tenemos, a ver, dicho de otra manera, así un ejemplo muy... Van a decir que siempre les saco mis ejemplos así muy burdos, pero ¿qué pasa? A ver, ¿quién estará bien? Diego. Sí, profe. Diego, ¿cómo te vas a la escuela? En combi. En combi, ok. A veces tomas Metrobús, a veces tomas metro. A ver, primero tomo una combi, luego el metro hasta... y luego un camión. Muy bien. Oye, vamos a pensar que tú vas muy sentadito en el metro, ¿sí? Pero vamos a pensar que tú eres el calor, ¿sí? Te vas a propagar por todo el vagón. Si el vagón está vacío, tú puedes ir de un lado al otro sin mayor problema, ¿no? Está vacío. O cuando hay pocos usuarios, pues de cualquier forma te puedes desplazar. Pero ¿qué pasa cuando está completamente lleno el vagón? ¿Podrás desplazarte? No, ¿Qué necesitas para desplazarte? buscar. ¿Empujar? Se vacía el metro. Ok, pero no se vacía. Pues ustedes atiborraron la autoclave de material. Es como atiborrar el vagón del metro. ¿Te puedes desplazar libremente por todos los lugares? No, ¿verdad? Entonces,
Así ocurre en un patrón de carga. Si yo atiborro mi autoclave de material y no dejo espacios entre ellos para que pueda circular el calor, para que pueda penetrar entre todos los recovecos ahí de mi equipo, puede ser que no logre la esterilización. En la industria nosotros vamos a definir este patrón de carga y vamos a saber exactamente qué cantidad debo de meter y cómo la debo de acomodar. Aaron, ¿nos puedes leer aquí qué es un patrón de carga? Patrón de carga. Existe un retraso de tiempo debido a la penetración de calor en el aumento de temperatura de las cargas mismas. Ese retraso de tiempo puede ser significativo de acuerdo al acomodo o disposición física de los materiales a esterilizar dentro de la cámara. Por lo tanto, se debe observar y evaluar este acomodo cuando se opera el equipo. Y abajo. Ok. Disposición optimizada, que permite una propagación de calor rápida y uniforme, se le denomina patrón de carga. ¿Sí? O sea, esa disposición optimizada que permite una propagación de calor. Quiere decir que yo puse una cierta cantidad y la acomodé de una cierta manera para que permita que se distribuya el calor. Es como en el salón, ustedes iban al salón y, por ejemplo, las mesas pues están acomodadas todas siempre en un orden. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan pasar por los pasillos, en medio de los pasillos de sus mesas para sentarse. ¿Sí? Así mismo ocurre en un autoclave. Hay espacios para que el calor pueda circular a través de los materiales que yo voy a utilizar. Y yo voy a hacer un patrón de carga para un grupo de materiales. Por ejemplo, si yo necesito unos garrafones, porque aquí voy a filtrar mi solución estéril, yo voy a meter un patrón de carga de garrafones. No voy a meter garrafones, uniformes, producto, ampolletas, todo revuelto, no. Voy a poner exclusivamente mis garrafones y siempre los voy a acomodar de la misma manera. Si aquí los puse así de manera vertical, no puedo colocar mi garrafón de manera horizontal. ¿Por qué? Porque no hice el estudio así, porque no tengo yo pruebas de que horizontalmente funciona. Si los puse de manera vertical, vertical. Aquí les pongo, por ejemplo, este que aparentemente está lleno. Todo esto es un carrito de charolas y adentro de cada charolita van las ampolletas. Pero no crean que las ampolletas van acostadas y revueltas, no, todas van paraditas, formaditas así como en las cajas de refrescos, ¿no? Todo acomodadito en un cierto orden. Hay espacio entre cada charola para que el calor pueda pasar a través de estos. Hay orificios en las charolas, en los costados, en la parte de abajo, están abiertas para arriba para que el calor pueda penetrar. ¿Sí? Entonces yo debo de establecer cuál es el patrón de carga con el que yo voy a hacer la calificación de mis autoclaves. Aquí les quiero aclarar que si yo hago un estudio, vamos a pensar que Ali, quieres esterilizar uniformes, ¿sí? Entonces Ali nos dice, pues yo voy a acomodar mis uniformes de la misma manera. Voy a acomodar todos así paraditos en una charolita, voy a poner 4 y luego
por ejemplo, aquí abajo vienen 5. Ay, no, pues eso no puedo. O sea, siempre los voy a acomodar de la misma manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Abajo también 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los meto a mi clave. ¿Para qué? Para permitir precisamente esa penetración de calor. Y vamos a pensar que en este caso de uniforme, pues al autoclave le podrían caber 50 uniformes. Pero yo, ¿para qué quiero 50 uniformes si nada más entran al área aséptica 2 operadores? A ver, Ali. Ali Sí, Nazario, profe. ¿cómo cuántos uniformes crees que necesites en un área aséptica al día? Pues va a depender de cuántas veces tenga que entrar y salir del área. Muy bien. Oye, fíjate que en mi área aséptica entran a trabajar 3 personas. No entran 10 ni 20, porque si no, con tanta persona, ya aumento mucho el riesgo, ¿no? De que exista una contaminación. Entran a trabajar nada más 3 operadores. ¿Cuántas veces crees que tengan que entrar y salir? A ver, Pues tendrían entraron. que ser el menor número de veces que puedan. Muy bien. Entraron su jornada laboral es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Entran a las 7 de la mañana. Y luego, Pues tendrían que hacer otras actividades, ¿no? Como sus tiempos de descanso, si requieren ir al sanitario, cosas así. bueno, entonces vamos a contar que van una vez al día al baño. No, yo digo que mínimo 3. Bueno, tú les pones 3 veces. Oye, ¿van a comer? Sí, Sí, ¿no? Si no se nos desmayan ahí. Ok. Oye, pero cuando vayan a comer, pues aprovechan para ir una vez al baño, ¿no? Para no estar entrando y ok, saliendo. sí. Sí, normalmente vamos a pensar que tuvieran que entrar y salir 2 veces, 3 veces, como tú nos dices. Y son 3 trabajadores. 3 por 3. 9. Ah, pero como entraron en la mañanita, 12 uniformes. No tenía caso que yo esterilizara 50 uniformes, ¿no? Yo digo, bueno, pues con 12 me alcanza para el día. Pero si hubiera alguna eventualidad, pues otros 3, 15. Ay, pero si entró el supervisor y alguien de control de calidad, ya exagerándole, voy a meter 20 uniformes. Ese es mi patrón de carga. Yo hago un estudio con 20 uniformes que voy a esterilizar y voy a cerciorarme de que efectivamente quedaron estériles. Ali, ¿cómo te cercioras de que esos uniformes quedaron estériles? Pues podría ser con, no sé, profe. A ver, Ali, ¿con qué microorganismo los retarías? Con bueno, con los termófilos, bueno, el peor. Ajá, con el peor, que era el Bacillus stereothermophilus. Oye, pero les voy a rociar, voy a abrir mi ampolletita y los rocío, mis uniformes. No. No. Entonces, voy a tomar mi ampolleta. Voy a tomar una ampolletita. ¿Podría ser con un indicador? Con ese bioindicador, o sea, esa ampolletita, y la voy a colocar, si ustedes ven aquí la imagen, en el punto donde yo considero que es el de más difícil acceso.
no los voy a poner la ampolletita aquí arriba de los uniformes. La voy a poner entre los uniformes, ¿sí? Cada uniforme va dentro de una bolsita para que no se confundan. O sea, ¿por qué ven un paquetito así? Porque van el uniforme, botas y escafandra adentro de una bolsita. Por eso ven ustedes 4 bolsitas aquí. Entonces voy a tomar mi ampolletita y la voy a colocar adentro de una bolsita y en donde yo piense que sea el lugar de más difícil acceso. ¿Para qué? Para que si pudo penetrar el calor hasta lo más recóndito de mi uniforme, pues me asegure de que sí se esterilizó. ¿Sí? Oiga, Y profe, luego, sí. ¿también se pueden utilizar las cintas? Vamos a ver más adelante que para estos estudios voy a utilizar diferentes tipos de indicadores. Un indicador, pues son los físicos, o sea, el de la temperatura, la presión. Otros van a ser químicos, ¿sí? Incluyendo las cintas, esas cintas que cambian de color con la temperatura. Pero a fin de cuentas, esos me indicaron una temperatura y me indicaron a lo mejor un tiempo. Pero ¿qué es lo que realmente me indica que quedó estéril? Que se mueve el microorganismo, ¿no? Que se muere el microorganismo. Entonces, por eso yo coloco una ampolleta con esos microorganismos aquí, ¿no? En ese punto que fue el más difícil. Y ya para acabar contigo, Ali, ¿qué voy a hacerle a esa ampolletita una vez que ya salga del ciclo de esterilización? Pues esterilizarla y ya posteriormente se podría tirar. No hay que esterilizarla. A ver, Jimena. Se incuba durante 3 días Ajá. y de ahí si hay una turbidez, se supone que no se murió el microorganismo y si no hay turbidez, pues se puede decir que la esterilización fue exitosa. Muy bien. ¿Por qué te dije nada de esterilizar, no que esterilizarla ahí? Porque se supone que yo la metí para hacer justamente ese estudio. Yo la metí a un autoclave, yo la corrí un tiempo, ¿sí? Y lo que quiero ver es si se murieron o no se murieron, ¿sí? Entonces nos dice Jimena, pues cuando termine yo mi ciclo, me la llevo a incubar, ¿sí? Ya vimos los 4 pasos que iba a hacer. Ya seleccioné mi microorganismo, seleccioné la temperatura, corrí mi ciclo y hago el recuento, ¿sí? Entonces yo voy a hacer el recuento para ver si sí se murieron los microorganismos en esa ampolletita. Entonces ya hice mi patrón de carga. Como nos comentaba tu compañero, yo le voy a colocar diferentes tipos de indicadores para ver que efectivamente se llevó a cabo el proceso de esterilización. Los indicadores físicos, que decíamos que son nuestro termómetro, nuestro barómetro para medir la presión, válvulas también pues, nos censan la presión y cronómetros o algún medidor de tiempo. También le voy a poner en ese ciclo algunos indicadores, ¿sí? Indicadores químicos que son esas sustancias que cambian de color al ser expuestos a la temperatura. Pero realmente el mandatorio, el que nos indica si se logró el proceso de esterilización, va a ser nuestro indicador biológico, ya sea nuestro Bacillus Stereothermophilus o Bacillus subtilis. Y decíamos que este Stereothermophilus, pues era el peor de los casos.
Bueno, ya hablamos de nuestros indicadores físicos, termómetros, barómetros, sensores de carga. Existen estas cintas que nos decía su compañero. Estas cintas, si ustedes le ven, tienen como rayitas, ¿sí? Lo que normalmente se hace es que corto un pedacito de la cinta, lo pongo incluso en muchas ocasiones puedo poner ese pedacito de cinta a mi indicador biológico. ¿Para qué? Pues si yo le pongo al indicador biológico y veo que ahí hubo un cambio de temperatura, me aseguro de que se alcanzó la temperatura, pero acuérdense que ya vimos el fundamento. El hecho de que alcance yo 121 grados no es indicativo de que quede estéril. Necesito una temperatura y un tiempo de exposición. ¿Sí? Estos, precisamente por eso no son tan confiables, porque yo pongo mi cinta y la cinta cuando llegue a esa temperatura va a cambiar de color. Pero pudo haber estado expuesta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Sí, pero nosotros, ustedes ya saben que existe un valor F, que ese valor F me indica, o es la sumatoria de todos los tiempos, para que yo pueda descender o destruir una cierta población de microorganismos, desde una concentración que tengo hasta la concentración que yo deseo, o hasta la probabilidad que yo deseo. ¿Sí? Entonces, por eso es que, si bien estos sí me garantizan que llegué a la temperatura, no me dicen cuánto tiempo estuve a esa temperatura. Y ahora ya sabemos que yo necesito saber temperatura y necesito saber de tiempos. También tenemos unos indicadores que son los indicadores químicos. También hay ampolletitas que cambian de color o que cambian de estado. ¿Sí? Algunos se gelifican, algunos se precipitan, etcétera. Que nos indican también las condiciones de nuestro ciclo. Aquí sí me ayudan a leerlo. Gerardo. Claro. Indicadores químicos. Clase 1 o indicadores externos o de proceso. Un ejemplo es la cinta testigo para autoclave. El objetivo de estos indicadores es diferenciar los paquetes que han sido procesados de aquellos que no han sido procesados. Contienen un químico que reaccionan a un proceso específico de esterilización. Clase 2 o indicadores de pruebas específicas. Se utilizan para evaluar el sistema de evacuación de aire en un esterilizador por prevacío. Test de Bowie-Dick. Clase 3 o indicador. Aquí es importante que yo, cuando hago la esterilización, recuerden ustedes, por ejemplo, cuando ustedes ponen su ollita, que dejan que primero salga todo el aire, ya cuando empieza a salir el vapor le ponen una tapa, ¿no? El tapón del autoclave. Bueno, aquí en las autoclaves de la industria hay una etapa en la que se calienta y se hace vacío precisamente para extraer todo el aire, ¿sí? Y que únicamente quede vapor saturado dentro de la cámara. Ahora, si le continúas, Gerardo. Claro. Clase 3 o indicador uniparámetro. Son indicadores que responden a un solo parámetro crítico.
Responden solo al parámetro de temperatura. Clase 4 o indicadores multiparámetro. Validan varios parámetros críticos del proceso de esterilización. Son tiras de papel impregnadas con tinta termocrómica que cambian de color cuando han sido expuestas a las condiciones de tiempo y temperatura. Clase 5 o indicador integrador. Responden a todos los parámetros críticos del proceso de esterilización como tiempo, temperatura, calidad del vapor dentro de un intervalo específico del ciclo de esterilización. Clase 6 o indicador emulador. La característica importante de estos indicadores es que cambian cuando el ciclo de esterilización lleva un 95%. Muy bien, entonces como ven, tenemos diferentes tipos, gracias Gerardo, tenemos diferentes tipos de indicadores químicos. Sí, ya nos dijo, yo puedo evaluar si se hizo vacío, si se alcanzó la temperatura, si se alcanzó la temperatura y tiempo, si se alcanzó temperatura, tiempo, presión, o si corrió todo como si fuera a un ciclo de esterilización del 95%. ¿Sí? Pero aún así no hay garantía con estos indicadores químicos de que haya quedado estéril. Por lo tanto, no nos queda más que poner nuestro indicador biológico. Ese es el que nos va a dar la certeza de que realmente se alcanzó la esterilidad en mi ciclo, ¿sí? En mi estudio de penetración de calor. ¿Se los puedes leer, Diego? Indicadores biológicos. Los indicadores biológicos son dispositivos preparados de esporas no patógenas y altamente resistentes a los procesos de esterilización. Y, por lo tanto, son útiles y eficaces para establecer la capacidad del ciclo de esterilización, para destruir microorganismos específicos, bacilos subtiles y bacilos termófilos, ya que se sabe que son más resistentes al proceso que se está probando. Estos indicadores certifican la muerte de microorganismos una vez terminado el proceso de esterilización. Muy bien, sí. Entonces, para mi estudio de penetración de calor, tengo mis indicadores físicos, mis indicadores químicos y mis indicadores biológicos. Recuerden, solo para el estudio de penetración de calor, porque el de distribución de calor nada más era para medir temperaturas. Igual, es un autoclave, voy a hacer la calificación de diseño de mi autoclave. Ustedes ya saben que para la calificación de diseño, pues yo debo de ver la capacidad de mi equipo, todas las bondades que ofrece, de qué está hecho, los materiales, si tiene sistemas de seguridad, sistemas de alarma, todo lo que ya saben ustedes para calificar un equipo. ¿Qué crees que siga, Daniela? En la siguiente diapositiva. La calificación de instalación. De instalación y como esta, gracias Daniela, y como esta es un autoclave que va a requerir de un servicio de vapor, pues debo de ver que si esté conectada muy bien, que el vapor sea de la calidad que yo necesito, que sea con todos sus servicios, que haya quedado bien instalada, ¿no? Después de esta calificación de instalación, que son, o sea, todo lo que ustedes vean, viene justamente nuestra calificación de operación, ¿sí? Nuestra calificación de operación, pues yo para esta voy a necesitar tener los procedimientos de operación del equipo, tener a mi personal capacitado, ver que todo esté funcionando bien y voy a someterla, como siempre, al peor de los casos.
Aquí, ¿cuál va a ser nuestro peor de los casos? A ver, Michelle. ¿Cómo voy a hacer un estudio en mi autoclave considerando el peor de los casos? Pues poniendo a esterilizar lo que tenga más importancia, lo que queramos más. Por ejemplo, Lo en que un queramos inestable. más. A ver, Juan, ¿cuál va a ser el peor de los casos en nuestro autoclave? Sería poner a esterilizar ¿cómo se llama? Esterotermófilos, bacilos, esterotermófilos. Ok, voy a usar el Bacillus esterotermófilos como indicador. Ajá. Sí, porque es el más difícil de matar. Sí. Sí, yo digo que sí, ¿no? Sería ese. Sí, o sea, eso es lo que voy a usar como indicador. ¿Como indicador? Sí, pero ¿cuál es el ciclo o lo que yo tengo que esterilizar que va a ser el peor de los casos? No. ¿No? No, no se me ocurre. A ver, ¿quién nos dice? Andrés. Sí, profesor. Cuéntanos. Sería igual, ¿no? Que del peor de los casos para... A ver, Paola. Bueno, yo lo que tenía en mente es lo que había comentado el compañero de utilizar el indicador, pues porque sabemos que es un organismo difícil de difícil destrucción y colocarlo específicamente en el punto frío, que es el que habíamos identificado en la parte de la distribución de calor. Muy bien, o sea, ya nos vamos acercando, pero nos falta considerar algo, o sea, esos son nuestros indicadores. Si se esteriliza o si logro matar a ese microorganismo, que es el más difícil de matar, pues puedo asegurar que mi ciclo sí está bien, ¿no? Sí logro esa cantidad o esa probabilidad de muerte. Pero a ver, Paola, ese peor de los casos tiene que ver con el patrón de carga. Ah, sí, justo escuché que eso le comentó al compañero y ahí ya no supe, porque pues como había comentado que el patrón de carga dependía también de lo que ibas a meter y cómo lo ibas a acomodar dentro del equipo. Ajá. Entonces, pues ya no tengo idea de qué sería lo que o sea, sé dónde lo vas a colocar en el punto frío, pero no sé qué es lo que se colocaría. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Pues tú nos dices que el Bacillus esterotermófilos en ese punto. Ah, sí, eso es lo que yo había dicho, pero no sé. No, sí, estás bien. Sí, pero aquí fíjense, para el peor de los casos, cuando yo estoy haciendo mi estudio de penetración de calor, tiene que ver con algo como esto. Yo tengo o voy a hacer diferentes patrones de carga. Por ejemplo, de los uniformes ya habíamos dicho, ¿no? Yo voy a meter 25 uniformes. Quiere decir que si yo meto 25 uniformes como carga máxima, ese es el peor de los casos. Será más fácil esterilizar o que penetre el calor en 25 uniformes o en 10 uniformes. ¿En cuál caso es más fácil que penetre el calor? En 10.
En 10. Quiere decir que el peor de los casos, ¿sí? Es cuando yo puse mi patrón de carga, ¿sí? Con su máxima cantidad. Les había dicho que tal vez en el autoclave quepan 50 o 100 uniformes, pero para empezar ni tengo 100 uniformes, ¿no? En mi empresa. Lo más que yo voy a meter normalmente son 25 uniformes. Entonces, ese es el peor de los casos para mi patrón de carga de uniformes. ¿Sí? Después, puede ser que yo tenga otro patrón de carga para meter equipo de limpieza. ¿Por qué? Porque mi área séptica, a fin de cuentas, pues le tengo que hacer limpieza, ¿no? La tengo que limpiar y desinfectar y todo. Entonces yo ahí meto unas ollas y quedamos que todo lo que entra al área séptica tiene que entrar estéril. ¿Sí? Entonces yo meto unas ollas, meto unos jaladores de esos de acero inoxidable, esponjitas, también tengo que esterilizarlas. Todo lo que meta va a ir estéril. ¿Sí? Entonces yo hago un patrón de carga para equipo de limpieza. ¿Puedo meter equipo de limpieza con uniformes? No. ¿Puedo meter equipo de limpieza con equipo de filtración? No. Hay patrones de carga establecidos para cada uno de los materiales que yo vaya a meter. Si, por ejemplo, van a llenar liofilizados y tienen que meter el taponcito de hule, pues van a hacer un patrón de carga especial para el tapón de hule. Así es de que si yo un día necesito meter uniformes, equipo de limpieza, equipo de llenado, equipo de filtración, tapón, tengo que correr 5 ciclos diferentes, ¿sí? Porque no lo voy a meter todo revuelto en un ciclo. Yo ya demostré que puedo esterilizar 25 uniformes, que fue el peor de los casos. ¿Puedo esterilizar 24 o 23? Sí, porque son menos uniformes. Yo ya demostré que puedo esterilizar 25 uniformes. Puedo meter a ver, Sofi, ¿puedo meter 26 uniformes? No, ¿Por qué no, Sofi? porque excedería el patrón de carga que ya tenemos. Ajá. Y sabemos que, o sea, yo tengo evidencia de que con 25 sí esteriliza. Y ese fue el peor de los casos. O sea que sí va a esterilizar 24, 23, 22. Pero no tengo evidencia de que pueda esterilizar 26. Entonces, cuando yo haga mis estudios y ya certifique una cierta cantidad, nunca puedo poner ni una unidad más, ¿sí? No puedo poner un uniforme más. No puedo poner un garrafón más. No puedo poner una cubetita más de lo que yo tenga establecido. ¿Sí? Entonces, así se hacen las calificaciones de operación en un autoclave, estableciendo patrones de carga. O sea, yo voy a poner un dibujito de cómo voy a acomodar mis uniformes y qué cantidad voy a utilizar. Voy a hacer otro dibujito y otro esquema con el equipo de filtración. ¿Cuántos garrafones puedo poner? ¿Cómo debo de poner el equipo de filtración? O sea, ya el filtro con su carcasa y como vimos que hacían la prueba de burbuja. ¿Cuántos puedo poner? Lo máximo que yo haya retado en mi estudio. Y así para cada uno de mis patrones de carga. O sea, yo voy a tener diferentes peores de los casos, dependiendo, o un peor de los casos para cada patrón de carga. No vayan a ocurrírseles meter
algo que no esté en un patrón de carga. ¿Sí? Porque, pues obviamente, si no tienen el estudio que les ampare, eso es un punto de auditoría y se los van a marcar y es crítico. Bueno, ya vimos de estos. Aquí, aunque nos dicen que se utilizan 12 indicadores biológicos como mínimo, pues ustedes pueden establecer si son 12 o si son una cantidad mayor, ¿sí? Incluso llegar hasta los 27 indicadores biológicos en cada punto, ¿no? Les decía, arriba, en medio y abajo, adelante, en medio y atrás, ¿no? Así cubriendo todos los puntos de mi autoclave. Y bueno, pues esto nos sirve para que nosotros podamos calcular nuestra letalidad, ¿sí? Conforme va aumentando el tiempo, obviamente va a ir aumentando la letalidad. Porque lo vemos así, pues es como si viéramos nosotros un reflejo de nuestro cálculo del valor D o del valor F. Va a ir, de un lado va disminuyendo la cantidad de microorganismos, ¿no? Con respecto al tiempo. Dicho de otra manera, va aumentando la letalidad de microorganismos. Y bueno, pues yo voy a hacer mi reporte para la validación de este proceso. Recuerden, califico la autoclave como equipo, pero el proceso aquí sería la validación de esterilización de un cierto patrón de carga. Paola, ¿se los puedes leer? Sí. Informe de validación. 1. Programa de actividades. 2. Protocolo de validación del proceso. 3. Calificación del equipo. Descripción de partes físicas del equipo. 4. Informes de calibración de los instrumentos utilizados. 5. Verificación y ajuste inicial de termopares. 6. Diagrama de colocación de termopares. 7. Estudio de distribución de calor en cámara vacía. 8. Estudio de penetración de calor en cámara con patrón de carga descrita por el cliente. Estudio de reto biológico, el cliente lo proporciona por su cuenta y responsabilidad. 9. Verificación final de termopares. 10. Análisis de resultados. 11. Conclusiones y recomendaciones finales. 12. Criterios de aceptación, resultados, cumple o no cumple. Y 13. Certificación del estudio. Oye, Paola, ya me habías dicho verificación de termopares primero, ¿no? Está en el 5. A ver, ¿en qué otro está? En la 9 también. Sí. ¿Será que nos equivocamos? O sea, ¿se verifican primero o después? Yo creo que es en ambos casos. Ok, así como cuando fue en nuestra prueba de burbuja, Ajá, yo voy a exactamente. verificar antes y después, ¿verdad? Para ver que nuestros instrumentos no hayan sufrido algún daño durante el proceso. Yo veo que sigan mandando bien sus señales. Y bueno, pues ya llegamos a la parte de que yo ya hice mi estudio para certificar que mi proceso sí era capaz de esterilizar. Estos estudios son, en este caso que vimos, para un autoclave, ¿sí? Un autoclave que era de vapor húmedo,
de calor húmedo, y me aseguran que yo voy a obtener un producto estéril. También platicábamos en clases pasadas que si yo tengo mi solución y mi solución tiene algún cierto crecimiento de microorganismos y yo lo meto a esta autoclave a esterilizar, me va a quedar estéril, porque esa es la función de ese equipo, ¿sí? Va a matar a los microorganismos. Recuerden que decíamos nosotros que estéril es libre de microorganismos viables. Pero la segunda condición que debía de cumplir nuestro producto es que fuera libre de pirógenos. También decíamos que estos pirógenos que nos provocan fiebre pueden ser de naturaleza bacteriana, ¿sí? Por lo tanto, si yo tenía microorganismos y yo los esterilizo, pues estoy generando pirógenos. ¿Qué necesito hacer para no tener microorganismos? Bueno, trabajar en condiciones asépticas, por eso todo lo que entra al área estéril, al área aséptica, al área clase A o ISO 5, deberá de ser esterilizado para no contribuir nosotros con algún tipo de contaminación. Resulta que hay algunos medicamentos que no los puedo esterilizar yo en su envase final. Algunos, por ejemplo, ¿cómo preparamos la solución? Pues yo la metí a un mezclador, como mi producto era termosensible, lo esterilicé por filtración, o sea, no lo dañé con calor. ¿Sí? Entonces, debo de tener mucho cuidado para que el tapón, el envase, las máquinas, todo vaya perfectamente estéril y no vaya a contribuir con alguna contaminación. Hay algunos otros productos que, por su naturaleza, ¿sí? Como los liofilizados, no los podría yo esterilizar al final. Entonces, yo debo de idear alguna forma de trabajar sin microorganismos para que no se me vayan a convertir en pirógenos, ¿no? Que no me vaya a dar origen a tener pirógenos en mi producto. A ver, ¿quién será bien? ¿Hay una Stephanie? No. Octavio. Sí. Oye, Octavio, ¿cómo hacemos nosotros la prueba de pirógenos? Paola, ¿nos ibas a comentar algo? ¿O se te olvidó bajar la mano? Me olvidó bajar la mano. Octavio, cuéntanos, ¿cómo se hace la prueba de pirógenos? Pues por lo que veo en la imagen, se prueba con animales. No sé. Bueno, eso era antes. Eso realmente me tocó a mí cuando estaba como de su edad. Antes lo que hacían era, sí, tomo yo mi producto, se lo inyecto a mi conejito, el conejito tenía unos termopares y registraban el aumento de temperatura en nuestro conejito. Hoy en día ya no se utiliza esta prueba, ya se utiliza una prueba aquí, bueno, ya son desventajas, que es esta prueba que se llama LAL, que es lisado de amebocitos de Limulus. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta prueba? No.
No, Carla. Carla, ¿nos ayudas a leerla? Sí, es la Limulus amebosit lysate, based on clothing reaction of horseshoe crab lysate by endotoxin. The specimen is incubated with LAL for node sensitive formation of a gel cloth is positive and endotoxin. Types of lab test: gel cloth, turbidimetric, colorimetric, and equipment used in test must be endotoxin free. Muy bien. Ahora, ayúdanos a explicar de qué se trata. Y si no puedes, dime, recomiéndame a alguien. Sí, es la prueba se usa para detectar endotoxina basada en la reacción de coagulación del lisado de cangrejo, herradura por endotoxina. La muestra se incuba con LAL de sensibilidad conocida. La formación de un coágulo de gel es positiva para endotoxina. Los tipos de pruebas es el coágulo en gel, el turbidimétrico y el colorimétrico. Y el equipo utilizado en esta prueba debe estar libre de endotoxinas. Muy bien. ¿Ves cómo todos podemos ser felices si nos lo traduces? Ok. Entonces me dices que esta viene de un cangrejo. Pues no sé, es que no, o es el lisado bueno, es que Bien. sí, ¿no? Bueno, resulta que, bueno, esto que ven aquí en la imagen, como caparazón, es realmente un cangrejo. ¿Sí? Este tiene una colita, así como si fuera de mantarraya. ¿Sí? Resulta que, les cuento ahí la historia, que bueno que ya nos ayudaste diciéndonos que era de un cangrejo y que nos sirve para detectar endotoxinas. Oye, ¿de dónde salen esas endotoxinas? Carla. Ay, déjeme. A ver, Carla. Si yo, ¿cómo le hago yo para no tener pirógenos para prevenir que se me vayan a formar pirógenos? ¿De qué origen son esos pirógenos? Son, pues, microorganismos. Vienen de los microorganismos, ¿no? Sí. Existe una gran cantidad de microorganismos que son capaces de producir y liberar compuestos de esta naturaleza, o sea, pirógenos. ¿Sí? Y otros más, como las bacterias, poseen pirógenos en su pared celular, como el lípido A de bacterias. Quiere decir que las endotoxinas pueden ser parte de la pared celular o bien parte de algún compuesto de las bacterias. ¿Sí? Ok, entonces, ahora sí, nos regresamos a lo que nos explicaste muy bien. Y que les estaba yo contando como historia. Voy a detectar endotoxinas. Entonces, ¿de dónde podían venir esas endotoxinas, Carla? Le preguntaba que si de los amebocitos, ¿sí? A ver, voy a detectar endotoxinas. ¿De dónde pueden venir las endotoxinas, Carla? ¿De los pirógenos?
Los pirógenos son endotoxinas. ¿De dónde salieron? De los microorganismos. De los microorganismos. Quiere decir que un producto, si tiene microorganismos, nos va a producir pirógenos, ¿sí? O sea, si hay una cierta contaminación microbiana, se me van a producir pirógenos. Este ensayo nos dice que es una reacción basada en ¿qué? ¿Nos dijiste? Basada en la coagulación del lisado de cangrejo por herradura. Ay, fíjate que es el lisado del cangrejo contra la endotoxina. ¿Sí? Sí. Entonces, hay una reacción entre este lisado de estos amebocitos de Limulus con la endotoxina. Quiere decir que, bueno, les cuento la historia. Resulta que un día iba un científico caminando por la playa y a la orilla del mar encontró muchos de estos cangrejitos que les puse en la imagen muertos. Y él pues se preguntó qué es lo que habría pasado para que se murieran estos cangrejos. Se llevó a algunos a su laboratorio, les hizo ahí su autopsia y vio que tenían la sangre coagulada. Y más allá, que tenían un cierto tipo de infección bacteriana. Entonces él descubrió que este lisado de amebocitos, o sea, las células de este cangrejo podían reaccionar formando una coagulación con las endotoxinas que habían generado estas bacterias. Y de ahí salió esta prueba que se conoce como LAL, que es el lisado de amebocitos de Limulus. Y que son esas pruebas que tú nos dices que puede ser por la formación de un gel, que puede ser una prueba turbidimétrica o colorimétrica. Si yo pongo ahí unas gotitas del producto con una solución de prueba de lisado de amebocitos, se coagula, o sea, se forma una especie de gelatinita en la base del tubito de ensayo. Incluso los puedo voltear boca abajo y ahí se ve cómo quedó la coagulación. O puede ser que la reacción sea turbidimétrica o con algún reactivo que sea colorimétrica. Y les digo, esta prueba viene de este tipo de cangrejos. Incluso si ustedes buscan ahí la imagen en internet, van a ver el cangrejito muy, muy particular su forma. Esto es, bueno, lo que nos comentó Carla. Aquí ven cómo se hace la coagulación, ¿sí? Como si fuera una especie de gelatinita. Cuando es negativo, que no hay endotoxinas, pues obviamente no se forma el coágulo. Cuando hay endotoxinas, ocurre este tipo de reacciones. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Hasta aquí le vamos a dejar. Y hasta lo que vimos el día de hoy, viene nuestro examen. Nos vemos el miércoles para el examen. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, yo tenía duda de, bueno, ve que dijo que iba a ser una parte en oral y la otra parte, no sé si cuestionario. Sí. ¿Cuánto tiempo va a dar para cada uno? El oral lo vamos a hacer el viernes. Bueno, ahorita si nos acaba el tiempo y se quieren conectar otra vez, para cualquier duda no hay problema. El oral lo vamos a hacer el viernes, normalmente son 5 minutos,
Con eso me doy cuenta perfectamente de sus conocimientos. Y pues va a ser basado principalmente en su cuestionario. ¿Sale? Y les voy a publicar la lista para ver a qué hora se conectan el viernes, del horario. ¿Sí, Ali? Ok, profe, gracias. Ándele. ¿Alguien más? Sí, profe, quería saber si nos va a